Buenos días, queridos compañeros. Hoy vamos a ver las aplicaciones de la derivada en la vida cotidiana. Antes de ver esto, tenemos que considerar unas ciertas preguntas para introducirnos de lleno al mundo de las derivadas. Las preguntas son: ¿qué voy a aprender? ¿Cómo me voy a apoyar? ¿Y para qué me va a servir? ¿Qué voy a aprender? Nos va a dar criterios para analizar cuantitativa y cualitativamente funciones que modelen situaciones que se presenten en diversas ramas del conocimiento y la actividad humana. ¿Cómo lo voy a lograr? Estableciendo modelos matemáticos para diversas situaciones, incluyendo sus gráficas, ampliando el concepto de derivada y aplicando las técnicas de derivación. ¿Para qué me va a servir? Para hallar la solución de problemas que se refieren a optimización y razón de cambio y tener más elementos para la toma de decisiones, tanto en la vida cotidiana como en nuestra vida profesional. Muy bien, a menudo la vida nos enfrenta al problema de encontrar un mejor modo de hacer una determinada labor. Por ejemplo, un agricultor quiere escoger la mezcla de cultivos que sea la más apropiada para obtener el mayor aprovechamiento. Algunas veces un problema de esta naturaleza puede asociarse de tal manera que involucre maximizar o minimizar una función sobre un conjunto específico. Es decir, nosotros podemos creer que las derivadas no nos sirven para nada, que las vamos a ver en este momento y nunca más vamos a saber de ellas. Pero no es así. Las derivadas nos ayudan mucho en el mundo de los negocios, tanto a tomar decisiones como a mejorar las cosas que estamos realizando en nuestra empresa o en el lugar de trabajo. También lo vemos en problemas de la vida cotidiana en los cuales se precisa minimizar costos, obtener beneficios máximos, etc. Y para ello la teoría de la derivación proporciona una información muy suficiente y eficaz. Las derivadas son muy importantes, tanto en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, el mundo administrativo, como en el mundo de los ingenieros. ¿Por qué? Porque un ingeniero, su rama más fuerte son las matemáticas, ya que sin ellas los ingenieros simplemente no existirían. Las matemáticas son exactas y el trabajo así no debe de tener errores. A continuación, veremos cómo las derivadas las empleamos para algo sencillo pero muy importante. Las derivadas son una razón de cambio, pero no solo veremos cómo se determina una magnitud o cantidad con respecto a la otra, sino que tan rápido es su variación. Las derivadas las tenemos que aplicar hasta en la vida cotidiana. Un ejemplo clásico de las derivadas se da en la cinemática, en donde la derivada se aplica para saber la velocidad y aceleración de un móvil. Por ejemplo, si un auto se desplaza a una cierta distancia en un cierto tiempo, eso tiene una fórmula para calcular la posición con respecto al tiempo. Si queremos saber la velocidad, entonces derivamos una vez esa fórmula y para saber la aceleración hacemos la segunda derivada. Ese es un ejemplo simple, pero también sirve para todas las situaciones de la vida cotidiana. A continuación, mi compañero Richard Augusto les va a dar otro ejemplo muy sencillo que se aplica siempre en la vida cotidiana. Luego de eso, les va a explicar un ejercicio paso por paso, su realización. Muchas gracias. Si nosotros queremos ejemplos más complejos, podemos nombrar a mecánica de fluidos, lo que hizo posible la creación de las presas o los aviones. También está el electromagnetismo, lo que hizo posible la creación de los electrodomésticos que usamos todos los días, por ejemplo, la televisión, las heladeras, microondas, entre otros. Como se ve, la derivada tiene muchas aplicaciones en la física. Esto puede ser debido a que el creador del cálculo diferencial es el mismo que inventó la física. Su nombre es Isaac Newton. Un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertida según la fórmula Rx igual 0,002x al cuadrado más 0,8x elevado a la menos 5, donde R representa la rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad X. Determinar teniendo en cuenta que disponemos de $500. A. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye la rentabilidad? ¿Cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible? ¿Y cuál será el valor de dicha rentabilidad? Primero, la derivada nos da el crecimiento o crecimiento de la función. Si la derivada es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, decrece. Procedimiento. Se deriva la función r de x 0,004x más 0,8 se iguala a 0 y se resuelve la ecuación que resulta r de x igual 0. 0,8 sobre 0,004 que me da un resultado de 200. Se estudia el signo de la derivada a la derecha e izquierda de los valores que nos ha dado 0. La derivada en este caso, x igual 200. Hay varios métodos
uno muy mecánico. Se escoge un punto menor que 200, por ejemplo 100, y sustituimos R por 100. Sería R100 igual 0,4 mayor a 0, y en el otro sería, por ejemplo, 300, sería R300 igual 0,4 menor a 0. Entonces la derivada es positiva en el intervalo 0,200, y F es creciente en ese intervalo y es decreciente en 200, 500. Ya que en ese intervalo nos ha dado una negativa derivada, lo que nos dice también que en el punto 200 hay un máximo local. Teniendo en cuenta el apartado, debemos invertir $200 y la máxima rentabilidad es de R 200 igual 0,002 multiplicado por 200 elevado al cuadrado más 0,8 por 200 menos 5 igual a $75. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video los haya divertido mucho y les haya hecho entender que las derivadas no es tan difícil como ustedes creen. Es un juego muy bonito que pueden disfrutar y pueden aplicar en su vida cotidiana para resolver problemas que se nos presentan diariamente. Muchas gracias.